A ver, yo me dedico a trabajar sanación interior y por todos lados voy haciendo talleres de sanación interior, pero a veces me piden talleres de carismas. Entonces, ella me pidió para hoy hacer. Entonces yo decía, pero ¿cómo meto un taller que generalmente uso 3 días, 4 días, 5 días de taller, meterlo en 2 prédicas? Entonces, vamos a ver qué sale. Allá se dicen los conejillos de India, se dice en Argentina, cuando alguien practica con alguien, no sé cómo se dirá acá. Y bueno, con los angelinos voy a practicar como conejillos de India, que salen 2 horas de taller, de 2 prédicas. En realidad, hermanos, los carismas nacieron con la iglesia misma. El carisma, si van a ir tomando datos, así como la teoría, el carisma es la manifestación del Espíritu que se concreta en una persona para el bien de la comunidad. Esa sería como la definición que yo uso siempre. Sí. Es la manifestación del Espíritu que se concreta en una persona para el bien de la comunidad. Ejemplo, la hermana Glenda. La hermana Glenda es una persona, una mujer, que recibe la presencia del Espíritu con todo el caudal, se concreta en ella en una personalidad. Y en esa personalidad sale para el bien de la comunidad. Y uno escucha los cantos de la hermana Glenda y son impresionantes, ¿no? Y tienen un toque especial, qué sé yo. La hermana Glenda que marcó un momento fuertísimo a muchos. Y así puede ser, qué sé yo, cuántos de ustedes, cuántos predicadores, cuántos misioneros, cuánta gente, que la gracia de Dios se concreta en esa persona. Y realmente los carismas actuaban con toda su fuerza en la iglesia primitiva. De hecho, en la iglesia primitiva era tan normal que apenas a la gente la bautizaban, en el acto terminaban todos orando en lenguas. Era normal. Pero fue tan normal que muchas veces esto hoy no lo entendemos así. Hoy lo entendemos que los carismas son solo para los carismáticos. Y ese es un error, porque toda la iglesia es carismática. Ese es el error de creer que solo oran en lengua los carismáticos. Y yo creo que muchas veces los carismáticos hemos metido la pata y hemos hecho que mucha gente que debería abrirse a la acción del Espíritu Santo le tenga miedo. No, porque si me toma el Espíritu como la tomó la vieja esa que se reproducía todo porque la tomaba el Espíritu. Y esas son todas mentiras, porque el Espíritu no genera desorden. Yo a veces que veo en tantos lugares, qué sé yo, que quedan todos tirados en el piso a los gritos y todo. Y a veces vos te pones a pensar, y a veces hay que aprender a discernir, que también es un carisma, eso. ¿Es del Espíritu o es un aspamento puramente humano? Por eso, hermanos, los carismas son una riqueza impresionante que muchas veces nosotros desconocemos. Dice la Biblia, por ejemplo, que en la iglesia primitiva, de hecho hay citas, que cuando estaba orando Pablo, luego los bautizó, les impuso la mano y cuando les oró, terminaron todos orando en lenguas. Dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, eran unos 10, en total eran 12 hombres, o sea, un grupito de oración se hizo. Era habitual que todos oraban en lenguas, era normal que todos alababan, era normal que todos danzaban. De hecho, cuando se habla que en el cenáculo ejercieron los carismas, que había profecías, que había canto en lenguas, manifestaciones carismáticas, ¿quién era la que allí tenía el carisma de orar en lenguas también? Porque la Biblia nos dice que estaba María y los discípulos, es decir, fíjense que eran unos 120 que estaban en el cenáculo y todos oraron en lenguas. A nosotros nos encanta tener la María llena de joyitas y hasta acomodadita así, pero María era una mujer normal que ejercía los carismas. De hecho, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado con bondad la pequeñez de su esclava. Desde ahora me proclamarán feliz todas las generaciones. Eso es una profecía. Eso tiene carismas también. El carisma es una gracia que se concreta. Lo normal, y esto no se olviden, hermanos, en la iglesia primitiva, lo normal era que los carismas eran para los santos. Y presten atención a este detallito. Carismas eran para los santos.
Y sin embargo, si vos te pones a ver quiénes son los santos todos los bautizados. A ver, ¿hay algún bautizado acá? Levante la mano. Todos hemos bautizado, bendito sea Dios. Ahora levanten la otra mano los santos. Mírense de nuevo, mírense entre ustedes, levanten la mano los bautizados. Todos los bautizados levanten la mano, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora levanten la otra mano los santos. ¿Ven que no me están entendiendo el mensaje? Esa idea quedó instalada, me encanta. Cada vez que yo doy el tema, que doy el taller de carismas, la mayoría de nosotros no tenemos claro que bautismo es apartado para Dios. Santo es apartado para Dios, separado para Dios. ¿Quién es santo entonces? Yo. Y pero levanten la mano entonces los santos. Pero ves que no lo podemos porque no tenemos claro esto. Y es más, hemos caído en trampas que quedaron instaladas desde el tiempo de Constantino. Váyanse al año 300, porque Constantino, el hijo de Santa Elena, ¿qué pasaba en la iglesia primitiva? Oraban en comunidades, vivían los carismas, alababan, danzaban, los domingos partían el pan, celebraban la misa de una manera distinta como la hacemos nosotros ahora. Ellos celebraban la palabra. De hecho, si alguna vez van a Roma, váyanse hasta las catacumbas, cómo los cristianos enterraban los cuerpos, que no era tirar un pedazo de carne, sino cómo los iban ubicando, y cómo cuando los iban matando allí en el circo de Nerón, que hoy es la plaza de San Pedro, dice que donde está el obelisco, en el centro de la plaza de San Pedro, dicen que es el lugar donde crucificaron al apóstol Pedro, cabeza para abajo. Ese es el lugar donde lo sepultaron, donde lo crucificaron con la cabeza para abajo. En Roma hay un estudio, habla de 5.300 personas que mató el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era carnicero. Era un deleite para ellos ver matar a cristianos. Es como que los chilenos digan, es otro pensamiento, no podemos juzgar la historia con el pensamiento de hoy. Pero bueno, vamos a ver cómo los haitianos se inundan un poco y se ahogan en el agua. Como esa postura, los romanos tenían esa postura con los cristianos. Yo me pongo a pensar, ¿quién fue el corajudo que se metió y le fue a hablar a Santa Elena, la mamá de Constantino? Que Elena se convierte. Y cuando Elena se convierte, va a Roma, va a Tierra Santa, encuentra lo que encuentra, y cuando vuelve de allá le empieza a hablar al hijo, y el hijo se convierte al catolicismo, o el catolicismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ahí, todo el Imperio Romano pasa a tener una religión oficial que se llama Católicos Apostólicos Romanos. Pero durante 300 años, un poquito menos, 270 y algo, 270 y algo de años, ellos, los papas, quien llegaba papa, caminaban mártir. Pero ¿cuál habrá sido? A mí esto es lo que me lleva a pensar muchas veces, la convicción de esta gente que terminaban muertos, pero ellos se convertían. Y los tenían días encerrados, nos explicaba una guía en el Coliseo Romano, días encerrados para ver si renunciaban, porque les daban la oportunidad. Esto me parece impresionante. ¿Renunciás a ser católico? No. Mira que te vamos a matar la suegra. No. Mira que te vamos a matar los niños. No. Te vamos a matar a vos. Y sacaban primero los niños, por ejemplo, ustedes son un matrimonio, sacaban los niños, y después al rato te llevaban a la mujer, y vos no renunciaban. Y así mataron a 5.300, que se habla en Roma. Cuando en el 311 se convierte Constantino, y Constantino nombra a la Iglesia Católica como la religión oficial, todos los grandes templos paganos se convirtieron en grandes templos católicos. Ejemplo, el Panteón de Roma, que si alguna vez van, se van a dar cuenta que tiene un hueco en el techo. Yo me acuerdo que andaba caminando y el guía dijo, miren el techo. Entonces todos mirábamos el techo, como está hecho el techo. Y en un momento yo miraba que volaban unos pájaros. Yo pensaba que había una pantalla puesta hacia arriba y volaban unas gaviotas, y
y era que el panteón tiene un hueco y cómo está hecho. Imagínate los años que tiene eso. Y sin embargo, ahí ese panteón estaba dedicado a la diosa no sé qué, y ahora está dedicado a Santa María y todos los mártires. Entonces los grandes templos paganos, Santa María sobre Minerva, el templo de la diosa Minerva se derrumbó y arriba se edificó lo que hoy es el templo Santa María sobre Minerva, que ahí está sepultado el Papa San Marcelo, que ahí está el cuerpo de Santa Catalina de Siena, porque la cabeza la dejaron en Siena. Y ahí se hizo el encuentro donde predicó el Papa Darío Betancourt y todos los encuentros carismáticos que teníamos. El padre Darío Betancourt, perdón. Allí está el lugar donde el padre Darío Betancourt predicó, donde fueron tantos eventos de la renovación. Ahora, todos esos templos eran paganos. Ahora miren acá, cuando la multitud aquella que creían en muchos dioses y que se quedaban mirando como que, ¿quiénes oraban en lenguas? Los santos, el común de la gente. ¿Quiénes ejercían los carismas? Los santos. ¿Quiénes imponían las manos y los enfermos se sanaban? Y los que se juntaban allá en las catacumbas, en los huecos, allá se ponían a rezar. Y el común de la gente empezó a mirar eso, y ahora Constantino dice, todos vamos a ser católicos. Entonces ahora todos tenían que orar en lenguas, todos tenían que profetizar, todos tenían que vivir los carismas, y el común de la gente quedó instalada una idea. Miren de cuándo está instalada. Desde el 311 para acá, queda instalada la idea, no, los que tienen carismas son los santos. Y díganme recién si no pasó cuando yo le decía, levanten la mano los santos, y la mayoría, porque creemos que nosotros no. Y sin embargo, uno de nuestros grandes problemas con el tema de los carismas es la ignorancia. Dice 1 de Corintios, ahora vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 12, San Pablo hablándole a los corintios. Corinto es un puerto de Grecia que en aquella época la gente decía, voy a corintiar. Y cuando decía voy a corintiar era voy a hacer compras, voy a mandar a recibir mercadería, voy a vender mis vacas, voy a corintiar. También iban de prostitución. Era un lugar de pecado. Y allí San Pablo genera una comunidad, la de los corintios. Pero se ve que los corintios usaban los carismas, porque eso es lo que tenía la primera comunidad. Ejercían los carismas. 1 de Corintios 12. Ahora, pero miren lo que San Pablo le escribe en un momento. ¿Pero por qué le escribe esto? ¿Encontraron, sí? Sí. ¿Todos trajeron Biblia? Miren la Biblia, si no la del vecino. Dice, con relación a los carismas, acá dice dones espirituales, está hablando de los carismas. Con relación a los carismas, no quiero, hermanos, que vivan en la ignorancia. No quiero, hermanos, que vivan en la ignorancia. Yo creo, y me detengo acá un ratito, yo creo que el mayor drama que vos y yo manejamos en nuestra cabeza es la ignorancia con el tema de los carismas. Nacen muchos miedos, miedo al ridículo, miedo a que me salga mal, miedo a mucha cosa, miedo al que dirán. Entonces, como vamos teniendo miedo, nuestros grupos, que deberían ser grupos carismáticos, se van convirtiendo simplemente, lo que decía el padre Alirio Pedrini, un cura brasilero, que nuestros grupos se van convirtiendo solamente en grupos de oración, pero no grupos de oración carismáticos. Hay un juego de palabras. Nosotros estamos llamados a ejercer los carismas. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo ejerció los carismas. De hecho, si vos vas leyendo los evangelios, dice que Jesús, cuando predicaba, la gente quedaba anonadada. De hecho, cuando iban bajando de los cerros, cuando Jesús les había predicado, venían charlando entre ellos y decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Este hombre nos habla como nunca nadie nos habló. Dice que la sola presencia de Jesús tocaba a los enfermos y ellos se sanaban. Que la sola presencia de Jesús daba la orden
y el demonio que había acá se iba, me la cobra. Él se ríe de mi altura. Eso te envidia. Pero el diablo que estaba acá adentro dice que salió y se metió en la piara que había, no, la cantidad de ovejas que había ahí, y se largaron al acantilado. Cuando yo fui a Tierra Santa, yo le preguntaba al guía, ¿y cuál es el lugar donde se largaron? Y me dijo, se supone que es ese cerrito que está ahí, porque es todo chiquito. O sea, si ustedes los chilenos comparan las montañas de ustedes con Tierra Santa, se dan cuenta que los de Tierra Santa son como pequeñas, nada más de eso. Pero fíjate la presencia de Jesús. Su sola presencia generaba que los milagros sucedieran. Hermanos, Jesús, su sola vida era un milagro. Era carisma puro. Cómo hablaba, cómo se comunicaba. De hecho, hay muchos estudios de psiquiatras que estudian cada palabra, cómo han ido buscándole la vuelta. Es impresionante la personalidad de Jesús que partió la historia. Pero fijémonos en los apóstoles. La Biblia dice, son muchas citas, pero en Hechos de los Apóstoles dice que cuando los apóstoles, esto para que tengan una idea, los apóstoles eran gente que no sabían ni leer ni escribir. Eran galileos. Y decir galileos quiere decir, eran gente de una provincia que se dedicaba a la agricultura, a la pesca. Los galileos totalmente distintos a los de Jerusalén. Por ejemplo, si vos te pones a ver, es lo mismo el trabajo que tienen los angelinos, es totalmente distinto el trabajo de la gente de Los Ángeles a la gente de Santiago, o totalmente distinto el trabajo de la gente de Los Ángeles a Copiapó. Claro, lo mismo pasa si vos mirás la topografía y estudiás la historia del pueblo de Israel, totalmente distinto. Todos los artesanos estaban allá en la zona de Galilea. Entonces, cuando Jesús empieza a buscar, eran pescadores, eran gente simple, gente que no sabía ni leer ni escribir, era otra época, no tenían la escuela como está pensada hoy, la formación. Entonces, ellos eran pescadores. ¿Quién iba a creer que un día Pedro, Simón, llegaría a ser el primer papa? Es decir, un hombre tan simple, tan primario, lo que se lo conoce en psicología, alguien que actúa primero y después se pone a pensar, ¿por qué lo dije? Como nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, cómo no me cayó la boca? Pero vos vas mirando, y los apóstoles, dice la Biblia, que hacían señales, así dice la palabra, ¿no? Que hacían señales poco comunes, que a través de los apóstoles el Señor realizaba milagros poco comunes. Por ejemplo, mirá lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 13. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 13. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados por la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían estado con Jesús. Pero así vos vas encontrando, por ejemplo, mirá lo que dice, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. Están buscando, ¿sí? Yo sé que en 2 horas no voy a poder meter mucho, y tal vez como no estoy acostumbrado a hacerlo 2 horas, quiero meter toda la información ya. Y el que se durmió, cuando se despierte, ya estamos en el cuarto carisma. Pero dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ninguno se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Imagínate, predicaban y se convertían. Dice que Pedro un día salió, el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles. Dice que Pedro salió un día, y cuando Pedro salió, dice que en ese momento agarró y se puso a predicar. Y cuando se pone a predicar Pedro, ese día se convirtieron 3.000 personas. Eso pasaba, hermanos.
Otro día estaba predicando y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo dice que Pedro estaba predicando y bajó el Espíritu Santo y todo el pueblo se puso a hablar en lenguas. Y él no les había hablado del don de lenguas. Pero a tal punto, a ver qué es esta. Sí, mira el verso 15, Hechos capítulo 5, versículo 15. Me encanta, a mí me encanta esto. Meterte en la historia de los hechos de los apóstoles. Dice, y hasta sacaban a los enfermos a las calles. Y mirá lo que dice. Y poniéndolos en los catres y camillas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Ahí está el canto que se cantaba hace rato, la sombra de Pedro, o ayer, no sé si se cantaba ayer. Pero dice, la multitud acudía. Miren qué bárbaro, gente. Qué bárbaro son los argentinos, miren qué grande, ¿no? La multitud acudía de todas las ciudades vecinas, traían a los enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. En Hechos 19, por ejemplo, bueno, habla que tocaban el cuerpo de Pablo, y cuando lo tocaban, por ejemplo, a Pablo, después tocaban al enfermo con el mismo pañuelito y se sanaba. Yo tengo, por ejemplo, así dice Hechos de los Apóstoles, que tocaban con pañuelos. Por ejemplo, yo tengo ahí un pañuelo que toqué el cuerpo del Padre Pío y a San Pablo y Juan Pablo II. Y cada vez me toca orar por un enfermo, agarro mi pañuelo y oro con el pañuelo, porque es una reliquia de tercer grado. Tocó el cuerpo de un santo. Y realmente, hermanos, esto es lo que vivían los apóstoles. La iglesia primitiva, vos pensás cuántos años se fueron matando cristianos. En 300 años, para ser católico en aquella época. Hoy para nosotros es fácil, y hasta los padres, para que en Argentina se cree que porque si lloran mucho de noche hay que bautizarlos para que no se asusten. Entonces los bautizan para que ya no se asusten. No sé cómo será acá, pero ¿ves? Hasta culturalmente hay como una aprobación. La gente está más cool ser católico que ser testigo de Jehová. Y hoy es distinto, pero hace 30 años atrás, anda que alguna de ustedes tuviera una prima evangelista, quedaba hasta afuera socialmente de la familia, porque era la vergüenza. Hoy está aprobado. De hecho, venimos, dejaron los autos afuera, pasó algo, no pasa nada, porque está aprobado. Pero en la iglesia primitiva, en el año 100, 150, ¿cómo iban a predicar que vengan a ser cristianos? Si cuando ellos predicaban, yo estoy leyendo un libro ahora de un cura español, que me impactó, porque hoy a nosotros nos encanta hacer llevar a la gente, tenés que hacer así, tenés que hacer así, tenés que hacer así, y sin embargo la iglesia primitiva predicaba, y lo estoy preparando, ¿no? Dice que la iglesia primitiva simplemente convencía cuando predicaban que hay un camino diferente, el camino es Cristo, y lo marcaba Cristo, el consumador de nuestra fe, Hebreos. Es decir, hoy hasta nos encanta, bueno, vamos a hacer la procesión, y la procesión tiene que salir para allá, porque toda la vida salió para allá. Viene un cura y dice, la procesión la vamos a hacer para allá. No, el santo se va a empacar, ahora va a llover porque el santo se va a enojar. Porque esa mezcla de los romanos, esa mezcla del imperio romano entre dioses falsos y el Dios verdadero, lo tenemos hasta el día de hoy. Hay un cura que una vez lo escuché predicar que me fascinó. Él decía, nuestra iglesia católica está permitido creer en el horóscopo y también creer en la Virgen. Porque nuestro pueblo católico lo hace así. Entonces, en mi pueblo, por ejemplo, la gente va a bautizar a los niños para que después se le cure la pata de cabra. Porque la pata de cabra es una mancha negra que nace acá, ahí, donde termina la cola, y va subiendo la mancha negra. Y si la mancha negra te sube, y cuando te tocó la médula, te quedas así. Entonces, cuando aparece la mancha negra, vos lo bautizás, se desaparece. A veces vienen algunos y me dicen, Gaby, vos podés darle el agua de socorro, porque hasta que llegue el cura el domingo, vamos dándole el agua de socorro para que se frene la pata de cabra de acá al domingo. Yo hablo como argentino. Ahora piensen en las supersticiones de los chilenos. Cuánta tontera dando vuelta, aún dentro de la iglesia. No, esto no se hace. Y hemos perdido de predicarle a Cristo porque le hacemos llevar pesadas cargas a nuestra gente. La iglesia primitiva no hablaba de eso. La iglesia primitiva
hablaba de Jesucristo. Y la gente venía con toda su historia de pecado y se arrepentían y cambiaban. Sin embargo, ¿cómo predicar la iglesia primitiva? Y con señales, con signos, y predicarían que Jesucristo había resucitado, porque lo que predicaban la iglesia primitiva era la resurrección. Hoy nos quedamos con San Cayetano, todos prendidos de San Cayetano, el santo de moda. No sé cuál es el santo de moda de los chilenos. En Argentina, ¿cómo se llama? En Argentina, San Expedito. Igual. Entonces, como el santo de moda, no, papá, es Jesucristo, punto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero nosotros tenemos tanta mezcla. La iglesia primitiva predicaba a Jesucristo. ¿Cómo haría la iglesia? Pensemos, hermanos, los primeros 100 años, 200, 300 años, si vos te hacías católico te mataban, te cortaban el cuello. A vos y a tu mujer y a tus niños y a tus nietos te cortaban. ¿Qué convencía a las multitudes? Hermanos, ahora pensemos, ¿qué carisma que habría de predicación? ¿Por qué hoy Chile no tiene predicadores? Saquemos, sí, y Jaime, ¿cuánto le quedarán? 20 años más, quedan de vida. Y después, 5 años a este. Pero pensemos, hermano, pensemos, ¿qué renovación tenemos hoy? Lo digo con respeto y entiéndanme, no me interesa faltar el respeto, pero la renovación chilena hoy parece una renovación 10 años más, queda la mitad de la renovación. Y lo digo con respeto. ¿Me están explicando? ¿Estoy explicando? ¿Sí? ¿Dónde está la juventud? 10 años más. ¿Sacar cuenta 10 años más? Cayó. ¿En cuánto cayó todo en 10 años? Me estoy cobrando. Pero hermano, hasta parece una broma. Pero díganme, ¿qué está fallando hoy? Yo me acuerdo cuando vos venías y se hablaba en Argentina, padre Aldunate, padre Sánchez, Nelia Telly, no sé cuál. Vos venías a Pablo Hurtado ahora, hay un jardín precioso y flores preciosas, pero no hay nada. ¿Qué pasó con los chilenos acá? La Isabel Margarita, acá el Jaime, la Sandra Salas, antes iba mucho a la Argentina, ahora ya no va más, a México, ya está. Por eso, pero saquen cuenta. Ahora Los Ángeles, ¿qué ha dado Los Ángeles? ¿Y saben por qué? Porque cuando aparece uno que quiere predicar, los demás se encargan de él. ¿Pero por qué? Por envidia, estamos enfermos, porque hemos perdido. Lo que decía San Pablo a los Corintios, hermanos, con respecto a los carismas, no vivan en la ignorancia, porque la iglesia es obra del Espíritu. Nuestros grupos son obra del Espíritu, pero los hemos ido apagando. Porque ¿quién apaga la renovación? Jaime dijo en Argentina una vez, los nietos. Él dice que los nietos apagan la renovación. Y vos te pones a pensar, hoy por hoy todo es excusas, todo es cansancio, todo está tan malo, en Argentina la economía está tan mala, y todo está... Entonces los grupos ya se ponen a orar desde la señora, como el grupo ya, imagínate. Un día me dijo la coordinadora Gabriel, era un retiro de 4 días de carisma, me dijo, sentate, yo me sentaba cada día a comer con mesas distintas. Y me siento un día, me dijo la coordinadora, sentate en la mesa de allá, que no se separan nunca. Listo, me senté con la señora, y entonces pregunté, ¿y ustedes chicas? La más chica tenía 73. ¿Y ustedes chicas? ¿Qué días se reúnen? Los jueves a las 3 de la tarde. Ya cuando te dicen jueves 3 de la tarde, ese grupo está preparado para ese tipo de gente. No está preparado para el que labura, perdón, el que trabaja, ¿se entiende la palabra labura? El que trabaja y sale a las 9 de la noche, el que tiene familia, el que tiene que dejar a los niños con los deberes preparados, no está pensado para eso. Y entonces yo le pregunté, chicas, ¿y ustedes se reúnen los jueves de la tarde? Claro. ¿Y ustedes? Entonces no hablaban ninguna, hablaba la del fondo. Entonces la miro así y le digo, ¿cómo es tu nombre? Yo no veía el cartel, creo que me dijo Juana, escúchame Juana, ¿y cuántos años hace que están en el grupo? Nuestro grupo tiene 33 años, somos las mismas chicas de siempre. Bien. Entonces
Entonces en un momento le dije, Juana, ¿y ustedes hacen algo para ir a buscar gente, otras chicas, chicos que vengan? No, no es necesario, me dijo ella. Pero bien me lo decía. Y al rato no sé qué le pregunté y en un momento ninguna contestaba, todos tomaban la sopa como en penitencia. Y en un momento me dijo ella, mira Gabriel, nosotros no necesitamos nada, estamos bien como estamos, suficiente así. No, yo seguí tomando la sopa y que después ya hablábamos de cualquier cosa y cuando terminaba yo me levanté y dije, bueno, buen provecho, me levanté y pensé dentro mío, la última apaga la luz porque este grupo está condenado a morir. Es un grupo cerrado y no está mal porque puede haber grupos cerrados, pero hermano, la ignorancia nos ha ido haciendo que en nuestros grupos ya no se manifieste el espíritu con poder. En nuestros grupos tal vez no hay manifestaciones carismáticas fuertes. San Pablo pone como normal, estamos en 1 Corintios 12. San Pablo pone como normal, con respecto a los carismas, no quiero hermanos que vivan en la ignorancia. No quiero que vivan en la ignorancia. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, vamos apagando los carismas, vamos apagando esa confianza en el Espíritu, llegamos cansados. No sé cómo será acá, pero tengo libertad para hablar porque como no conozco. ¿Cuántos servidores llegan corriendo y te dicen, por favor, empecemos ya que me tengo que ir? Entonces, esto tiene que ser rapidito porque se tiene que ir. Y muchas veces, andate. Dirían, andate. ¿Cuántos llegan agobiados, cansados a la hora del grupo? Generalmente al grupo hay que llegar media hora antes, preparar el lugar, fijarse si el baño tiene papel higiénico, si está por lo menos tiene un foco, si tiene agua, hacer ameno el lugar, que cuando la gente llega, ya se ha ido perdiendo cuando llega, qué alegría verte, y hasta tal vez recibir al hermano, ponerte de pie. Yo sé que si es distinto en Argentina, por ejemplo en mi grupo de oración, llega y el que llega tiene que dar un beso a todos, y después nos damos un beso a todos, también es típico de nuestra idiosincrasia. Pero también, por ejemplo, hemos ido preparando que media hora antes los servidores tienen que estar. Y después dejar todo preparado y cerrado y despedir a la gente. Y no venir con que me tengo que ir rápido. Entonces, no hay tiempo. Todo está apurado, todo está acelerado. Y vamos perdiendo la capacidad de abrirnos a los carismas. Y dejar que el Espíritu sople. Hermanos, es impresionante descubrir que muchas veces por miedo tenemos miedo a pedir carisma, porque ha quedado, no pidas el carisma. Por ejemplo, si un soldado va a la guerra, ¿qué se habla de la guerra de Malvinas en Argentina? Se sabe que lo que mandaron a las Malvinas, los militares, pues les caía el poder, tuvieron que inventar una guerra. ¿Y cuál fue la guerra que inventaron? La de Malvinas, porque ellos creían que los ingleses nunca iban a llegar, no tenían forma de llegar a ocupar de nuevo porque no les daba el combustible. Esa era la estrategia que ellos tenían. Los ingleses llegaron. ¿Pero qué pasó? Los que engancharon eran muchachitos de 17, 18, 20 años y esos son los que mandaron. ¿Qué se dice siempre? Los del norte. Y los mandaron desabrigados al frío extremo de las Islas Malvinas. Cuando llegaron, pegaban el tiro y hay una explicación. Estampaba, que tenían el inglés al frente. Estaban los muchachitos y cuando estaban nerviosos con el frío, pegaban el tiro, levantaban un poquito el arma y el tiro en vez de darle al tipo, le daba para arriba al pájaro que iba volando. ¿Por qué? Porque ni siquiera se los había preparado para la guerra. Cuando vos, si el Señor te pone al frente de un grupo de oración, obviamente te va a revestir de gracia. Si tenés que dar una prédica, ¿cuántos de ustedes con un carisma hermoso de enseñanza, oculto, tapado, porque ni siquiera nos animamos a decirle, regalame el carisma, Señor, regalame el carisma de la sanación, regalame el carisma de la música? ¿Cuántos de ustedes saben música y tal vez no se animan a venir acá porque tienen miedo al ridículo? ¿Cuántas tal vez tienen a flor de piel que son cariñosos, afectuosas, que podrían estar en la puerta dando la bienvenida y recibiendo al hermano? Cuando vos vas a Colombia, a mí me harta eso, pero bueno,
propio del colombiano también. Vos llegás a la puerta y te reciben y te acompañan. Aún a mí que tengo que dar el tema, me acompañan hasta acá. Y me dicen, estamos tan contentos de recibirte. Y se te pones nervioso y no sabes qué decirle, y te dan un chocolate, y te dan una tarjetita, y te dan otro abrazo, y estamos contentos de verte. Y hay gente que se va eligiendo para eso. Pero ¿por qué los colombianos tienen grupos de 1000 personas, de 300 personas? Igual que los chilenos. Igual que los argentinos. Es cierto que esta parte, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, somos más fríos. Si los comparás con aquellos, somos más fríos, somos más pacatos. ¿Se entiende pacato? Sí. Más duros. No, así. Pero tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Pero hermano, ¿cuántos carismas hay que reavivar? El carisma de la alabanza, el carisma de las lenguas. ¿Qué dice la Biblia de las lenguas, por ejemplo? Miren, en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. ¿Encontraron? No quiero, hermanos, que vivan en la ignorancia. De hecho, dice en un momento, en el verso 7, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien de la comunidad. Nunca el carisma es para que lo aplaudamos. De hecho, si yo me quedo aplaudiendo al iracundo que tengo al lado mío, venga, aparte de Carte Puerto Montt, pero si yo me quedo aplaudiéndolo y le puedo terminar haciendo perder la gracia que él recibe por su servicio. Está bien agradecer, pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta que el carisma es una gracia del Espíritu para la comunidad? Lo dije al principio. Y el Espíritu se manifiesta para el bien de la comunidad. Por eso, tener un carisma no significa que lo tengo para mí. Gratis lo recibiste, dándolo gratis. Muchos lugares me saben decir, Gabriel, ¿y vos cuánto cobras para ir? No, yo pido comida sana y que me dejen dormir la siesta y con eso estoy feliz. Ayer no me dejaron dormir la siesta, hoy tampoco, los voy a perdonar por los chilenos, menos al resto lo voy a perdonar a todos. Pero hermanos, ¿cuántos? Por ejemplo, yo una vez estaba en Colombia y querían llevar a uno famoso. Yo me puse feliz porque yo iba a estar esos días que lo querían llevar. $5.000, hotel y no sé cuánta cosa. Le dijeron que no, me alegro. Y hay uno en WTN que es famosísimo, lo querían llevar también, carísimo para llevarlo. Carísimo. Pero son pavadas, hermanos. Los carismas son gratis, son para el bien de la comunidad. Dice la palabra, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien de la comunidad. De hecho, en este momento creo que yo les estoy haciendo bien a la comunidad de Los Ángeles. Pero en este momento, cuando cantó, le está haciendo bien a la comunidad del hermano. Creo que las chicas que cantaron ayer, a mí personalmente me encantaron las dos, las Azúcar Moreno que cantaron ayer. No le van a decir a ustedes que yo dije eso. Cuando fui los otros días a la parroquia de Mulchen, me encantó la gente, me encantó el cura. Aparte yo iba nervioso, porque los curas de acá son distintos a los curas nuestros. Y este es cercano, agradable, afable, me encantó. Y vos decís, para el bien de la comunidad, el Espíritu se manifieste. Cuando yo llegué, yo sabía, porque luego me había dicho, solo me toca orar. Y cuando hablé con el padre, me dijo en un momento, ¿no te animás a dar una prédica? Bueno. Y yo, viste, mi mamá siempre decía que si hubiese sido mujer, todos los años se quedó embarazada. Tengo así loco. Y después me di cuenta, ¿cómo? Le dije que si yo no lo preparé el tema. Y sin embargo, mientras daba la misa, yo iba preparando mentalmente, lo fui armando con el testimonio, y ahí fue saliendo para el bien de la comunidad. Hermanos, ¿cuántos miedos tenemos? Yo creo que muchos de nosotros tenemos un montón de conflictos porque no hemos resuelto nuestros propios conflictos con nuestras propias familias. No hemos sido aprobados, no hemos sido valorados. No te metas. Más vale quédate sentadito, porque si hablas, la gente va a pensar mal de ti. Y vos más vale quédate ahí. Entonces, ¿viste? Hemos crecido en ambientes que tal vez la renovación haría mucho bien
si nosotros en nuestro grupo un día, como hacen ustedes, que es lo típico chileno, se juntan una tarde, toman once y dan la vuelta a la mesa. Y entonces se para la luz y le dicen a la luz, tu carisma es este y este. Y se para el hermano, ¿cómo es tu nombre? David. David, y a David le decimos así, frontal, esto y esto. Y se para Carolina, y Carolina esto y esto. Todos hablan. Y se para Cristian, y a Cristian todos les van a hablar. Y así cada uno. Eso necesitamos, porque a mí cuando me lo hicieron, yo no me había dado cuenta de carismas o de actitudes, porque mírenme los dedos. ¿Cuántos hay? Yo le decía, por ejemplo, a los chicos de Mulchen estos días, chicos, cuiden el talento que tienen. A ver, si yo lo miro al iracundo, que no sé, ¿cómo se llama ahora? Juan, yo lo vi al iracundo, lo vi el año pasado. Y siempre le digo lo mismo, debe decir, este no tiene otro chiste, porque te falta Puerto Montt y estás Pero él tiene un talento que se nota que es setentón, el talento. Pero mirá, él tiene un talento que es propio de una época. De hecho, esa música escuchaba mi mamá, por eso la escucho, el estilo musical. Pero vos fíjate, él tiene un talento. Los chicos de allá de Mulchen, pero es para sacarse el sombrero, las chicas de ayer. O sea, tienen un talento musical. Cada uno de ustedes, yo también tengo un talento. Un obispo que tenía yo me decía, tenés talento de comunicación. De hecho, mi mamá, me acuerdo cuando había que hacer las poesías, ella se paraba en la fiesta patria en Argentina el 25 de mayo. Mi mamá decía, 25 de mayo, había que hacer una poesía, y ella le decía a la maestra, la va a decir, mi hijo va a decir la poesía. Entonces yo empezaba con la poesía. Mirame la poesía. 25 de mayo, mi mamá se decía. En 1810, decía, saca la cola un poquito para allá. Entonces yo iba y cuando llegaba el día del acto me paraba frente a toda la escuela y empezaba, 25 de mayo de 1800. Cuando había que cantar, o había que cantar tangos, y ella me enseñaba cómo tenía que bailar. Y vos fíjate cómo poco a poco fue sacando un talento. Cuando ese talento, todos tenemos talentos naturales. Si a mí me decís armando un budín, y se me quema el budín porque yo no sé hacer. O arreglarme el auto. No, si yo no entiendo de auto, pero prendo fuego, qué sé yo. A mí se me llega a romper el auto, yo me bajo, llamo una grúa que le toque lo que tenga que tocar. Yo le echo nafta, benzina y ando. Y le controlo las cubiertas. Yo no sé nada de auto, pero el doy para adelante. Anda bien, nunca se rompió. Ahora, pero tengo talento, yo sé para qué sirvo. Y ustedes también. Talento. Cuando ese talento es tocado por el Espíritu Santo, se convierte en carisma y hace bien a los hermanos. El iracundo, por ejemplo, tiene el talento iracundo, pero vos si te fijás, ya tiene talento, ya tiene carisma, porque moviliza el corazón. Es precioso esto. Vos, Cristian, no sabés qué talento tendrás. Tal vez ni cuenta te has dado, pero no te lo han dicho. Porque los hermanos no nos cuidamos. ¿Me explico, sí? El segundo es el carisma. Ay, che, qué dedo duro que tengo, no lo puedo traer. Ahí está. El segundo es el carisma. Este carisma, por ejemplo, si Chayanne se convirtiera, fuera un grupo carismático, ¿sabés cómo haría bailar las multitudes? Porque ella tiene el talento. Yo sabía decir que si Cristina Kirchner se convirtiera, sería una predicadora espectacular, porque la tipa tenía talento de comunicación. La Bachelet, ¿cómo es hablando? ¿Viste? Te dan vuelta, cuando te hablan, te dan vuelta. O sea, si vos estás medio blando, yo te escucho a la Kirchner, te convence, pero porque tiene el talento, y así nos pasa a cada uno. Pero luego, mirame acá, ese carisma empieza a crecer. Y qué curioso, póngale que vengo yo ahora a Valdivia y me dicen, Gabriel, y no tenemos quien cante, entonces yo agarro y digo, escúchame, ¿me
puedo llevar un iracundo, porque el iracundo me canta y la esposa me vende los CDs. Y mirá del dedo, mirá del dedo. Lo recibe, Dios sabe. Mírame acá. El tercero se convierte en ministerio. Y las otras comunidades empiezan a decirte, vení a ayudarlos. Porque las comunidades necesitan tu trabajo, tu sabiduría, tu conocimiento. Cuando se da eso, el Espíritu te va haciendo crecer. Y por cuarto, es cuando ya empezás a preparar a otros, cuando ya animás que otros hagan la obra tuya, porque sabés que te quedan 5 años, pasás. Pero esto no se lo olviden, que les va a ayudar a descubrir. Pero hermanos, si no, ojalá los de Mulchen se junten con unas tortas fritas, tortilla, zapatilla, y con un café y una tarde, y se para fulanito. Y todos le dicen lo bueno. A mí me dijeron, por ejemplo, me acuerdo, incansable, organizado, siempre para adelante. Me corrigieron por enojón. Sí, me lo dijeron, que tenía que bajar un cambio. No puedo enojarme, porque yo no entiendo al que no se compromete. Al que jode y nunca terminas de contarlo para nada, porque nunca se termina de comprometer. Ay, eso yo no puedo. Pero mirá, y me dijeron que era organizado con lo económico, con esto, con aquello. Y me fueron dibujando. Claro, cuando me decían, hay más cosas, no les digo lo necesario. Yo sé que lo hago bien. Pero miren qué bonito. Y después me sentaba, después pasaba David, después pasaba La Luz, después pasaba Carolina, después pasaba Cristian, después pasaba Juan. O sea, todos íbamos hablando, es maravilloso vivir esto. Hermanos, y voy a hablar de un carisma. Uno como para que lo avivemos, o uno para que saquemos miedos que a veces tenemos. El primero, y esto me encanta decirlo, vamos a buscar el Evangelio de Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Verso 17. Esto que estoy haciendo en 20 minutos, lo hago generalmente en 3 días. ¿Encontraron? Sí. Hermanos, ¿saben quién fue el primero que habló del don de lenguas? De hecho, es curioso, en todo el Antiguo Testamento nunca nadie habló del don de lenguas. Y en el Nuevo Testamento, el primero que habla es Jesús. O sea, cuando alguno venga y te diga, ¿qué venís con el canto en lengua, con la oración en lengua? Y si Jesús fue el que dijo. Marcos 16, 17. Léanlo, pero pálpenlo ustedes, miren y toquen la palabra y van a ver que muchas veces nuestra gente tiene miedo, pero tiene miedo a lo que desconoce. Dice la palabra en Marcos 16, verso 17. ¿Encontraron, sí? Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre. Y acá podemos entender. Esperen. Y acá podemos entender. Lo digo primero. El discernimiento de espíritus. Cuando le ayudas a alguien a tomar una decisión y a salir de un mal camino. Eso se puede entender acá. Ahora, y hablarán nuevas lenguas. ¿Quién fue el primero que habló esto? Hermano, Jesús. Jesús fue el primero que habló del don de lenguas. De hecho, San Pablo, ahora sí vamos a 1 Corintios 12. San Pablo
hace un listado, que si tuviéramos una pizarra o unos papeles grandes, afiche, ¿cómo se dice acá? Afiche. Podríamos hacer, por ejemplo, acá, si tuviéramos acá, podríamos hacer 3 recuadros bien hechitos, y en esos recuadros podríamos anotar grupos de carismas. ¿Por qué? Porque sería el modo con el que nosotros podríamos entender qué nos está diciendo San Pablo. San Pablo dice, en cada uno el Espíritu se manifiesta por el bien de la comunidad. A uno le da la sabiduría para hablar, es decir, sabiduría, acá se refiere a la sabiduría para actuar. ¿Viste cuando tenés que hablar con un hijo y no sabés cómo llegar al corazón? O tenés que hablar con alguien que no sabés cómo corregirlo, cómo animarlo, cómo frenar ese desastre que está haciendo. Hay un carisma que Dios concede, que es la sabiduría para entrar al corazón. Que no entra porque vos vengas con la cara así como diciendo, sos un infeliz. No, entra por una luz de Dios. Todos los carismas tienen una definición. Son una revelación de Dios, por ejemplo, el de sabiduría, una revelación para actuar en el momento correcto. Ejemplo, ¿quién sabe que tuvo este carisma de sabiduría? Los pastorcitos de Fátima. Los pastorcitos de Fátima tuvieron este carisma porque tenían todo en contra. Si ustedes ven la película de Fátima, es terrible cómo la madre los cacheteaba, la mamá de Lucía, porque el gobernador metía la presión, porque el cura, porque el obispo se iba a enojar, y la María Rosa, la mamá de la pastorcita, la agarraba a cachetadas, a sopapos, que se calle, que deje de decir, pero ellos actuaban, y ante las multitudes, ellos actuaban con una sabiduría para ir llevando el tema adelante. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos que actuar ante determinadas situaciones? El carisma te anima a actuar de la manera correcta. Aún, por ejemplo, para sentarte, dialogar, gesticular. Dice que el Espíritu te ordena hasta en la manera de mirar, la manera de gesticular, la manera de que vos mismo te desconoces, pero es el modo que el Espíritu comunica al otro. Dice San Pablo, a otro le da la ciencia. ¿Viste cuando vos lees la familia samaritana, el Salmo 103, el de ayer, que no lo prediqué ayer, me fui por otra línea, no terminé, lo de Zaqueo, cuando Jesús entra. Hay citas que a mí me han hecho llorar por la revelación de Dios hablándome. Eso es la ciencia. Alguien que tuvo el carisma de ciencia, San Juan María Vianney. San Juan María Vianney fue un sacerdote francés del año 1700, un hombre bueno humanamente, intelectualmente con muchas carencias. Lo ordenan sacerdote como con una gracia especial, lo ordenan sacerdote, tiene un nombre este título, no me acuerdo ahora, pero tiene un nombre, lo ordenan para que sea sacerdote, pero ¿qué hace el obispo? Lo manda a un pueblito como para decir, mira, quédate ahí porque no te puedo meter en una gran iglesia porque vos sos medio cascote. Sin embargo, lo manda a Ars, un pueblo lleno de prostíbulos, porque justo venían los caminos del norte al sur, del este al oeste, y ahí pasaba todo por Ars. Y era un paraje lleno de prostíbulos. Y en el 1700 llega el cura de Ars, y el cura de Ars, para predicar, dice que se levantaba a las 5 de la mañana y preparaba, así dice esa historia, y le contaba este árbol, le predicaba el Evangelio. Cuando se daba vuelta y le contaba este otro árbol, ya se había olvidado que le había contado el otro árbol, entonces volvía a empezar y se olvidaba cuál era el Evangelio, ya no tenía sabiduría, humanamente hablando, no tenía memoria, hoy se llamaría mente dispersa. ¿Cómo se llamaría? Alzheimer. Así, podríamos decir medio Gabrielito, ¿verdad? Sin embargo, cuando él empieza a predicar, los prostíbulos empiezan a cerrar porque las prostitutas se convierten.
trenes de Francia, esto es histórico, y empieza a hacer tramos que lleguen porque sus profesores, los cardenales de Francia, viajaban para sentarse a escuchar al sabio de Ars, porque tenía esa revelación interna. Yo de esto, cuando me toca dar este carisma, sé dejar toda una tarde de silencio y que las personas vayan solos a orar y a dejar que Dios les revele el mensaje profundo de la palabra. Cuando los ves al rato que vuelven y se van sentando, el retiro puede terminar allí porque están todos descuartizados, desarmados, porque la palabra les reveló qué era lo que esperaba de cada uno. Por ejemplo, los retiros de los jesuitas, se trabaja mucho este carisma. ¿Qué te dice Dios? No qué quieres vos. ¿Qué te dice Dios? Otro de los carismas, dice la Biblia, a otro le da la fe. Acá se trata de la fe carismática, es decir, la fe para actuar. Esa fe que te mueve a darle la orden a la tormenta y frenarla. Esa fe carismática que te lleva a decir, un día había una paraguaya en Buenos Aires y me dice la paraguaya, Gabriel, por favor, ¿podés rezar por mí? Porque tengo un tumor en la cabeza. Entonces ella me estaba contando, y mientras ella me contaba del tumor en la cabeza, en un momento yo sentí orar. Y le puse la mano así. Y ella me quería seguir contando, y le dije, cállate. Y empecé, cállate. Y me puse a rezar. Y al rato, ella se sentó y quedó como en descanso en el espíritu. Bueno, yo me fui a tomar la merienda. Nunca llegó la paraguaya a tomar la merienda. Cuando volvimos de nuevo al encuentro, ya empezaron las alabanzas y la paraguaya lloraba. En la mitad de la segunda prédica se levantó, se ve que fue al baño, volvió y lloró. A los 2 meses, al mes, tenía la cirugía para extraerle el tumor de 6 por 4 por 6. Ella tenía un huevo acá. Y entonces cuando la van a operar, se interna el día antes en el Garro. Cuando se interna para la cirugía, ella se interna esa noche, a primera hora de la mañana, le empiezan a hacer todo, y buscan, se le desapareció el tumor de la cabeza. Hay papeles, hay fotos, todo. Y ella, cuando voy a predicar a Buenos Aires, a determinadas zonas, Buenos Aires tiene 19 millones de personas, pero la zona donde se ir, y sabe andar ella con los papeles y ella muestra. Y ella no entiende, ella dice que ella no siguió hablando, pero como yo sé que es mujer y las mujeres nunca se atacaron demasiado, entonces... ¿Pero qué hizo? Yo me acuerdo que ella hablaba y yo sentí, ora ya. Muchas veces eso me sabe pasar. Actúa, da la orden. Lo habrán visto al padre Darío Betancourt dándole la orden a las tormentas que se frenen. Es un carisma, hay que pedirlo. Nada me impide pedirlo. Después sigue diciendo la palabra, a otros el don de sanación, lo que les dije antes. El carisma de sanación, hay gente que los carismáticos en Argentina saben venir, algunos me dicen, Gabriel, me han dicho que tengo el carisma de sanación. ¿Qué? Bueno, ¿de quién te lo dijo? Me lo dijo una servidora. Y te lo cuentan así como la novedad. Y en realidad el carisma de sanación lo tenemos todos. Lo bueno es que se dio cuenta. Muchos de nosotros no nos damos ni siquiera cuenta. Escúchame, ¿cuántas veces tenés un niño llorando y vos lo abrazás, lo alzás y ya se calmó porque hay una gracia ahí? ¿Cuántas veces llega la gente hecha pedazos y vos un simple gesto, una oración y ya calmó? El carisma lo tenemos todo. El problema es que no lo sabemos usar. Después dice a otro el don de hacer milagros. ¿Cuántas cosas podemos cambiar nosotros? Yo creo que el don de hacer milagros que tengo yo es de frenar los buses para que no salgan y lleguen y tomo justo el bus que salga. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir, el don de interpretar las lenguas. Y antes dice, y el don de lenguas. Y San Pablo, ahora vamos a la Biblia. Pone como, ¿vieron el listado? Si este listado yo lo tuviera que escribir acá, tendría que armar 3 grupos. Los grupos de la palabra, los grupos de acción y los grupos del conocimiento. Ahí lo podrías armar, pero bueno, no da el tiempo, pero fíjense esto. Lo que es el canto en lenguas, el don de lenguas. Mirá lo que dice la palabra. Capítulo 14 de 1 de Corintios. Hermanos, muchos de nosotros tememos a orar en lenguas porque desconocemos, por ignorancia.
¿Quién fue el primero que habló del don de lenguas? Sí, señor. Primero. Segundo, miren lo que dice San Pablo en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, verso 1, verso B. A ver si me explico que estoy pidiendo. No es el 2, es el dentro del 1. Dice, procuren alcanzar ese amor. Mi amiga está perdida, venga, yo le ayudo. No será problema. Que el último que se perdió, no importa. Dice así, 1 Corintios 14, 1. ¿Me siguen ahí, sí? Procuren alcanzar el amor, porque acá tienen el capítulo 13 que habla: el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, el amor... Y dice, aspiren también a los dones espirituales. En la introducción me olvidé de contarle, ¿es sano pedir y aspirar a tener carismas? Es sano. Por eso, hermano, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando tal vez son excelentes ministros para predicar la palabra, excelentes para guiar una alabanza en su grupo de oración? ¿Cuántos de ustedes tendrían que el próximo grupo de oración dar una pequeña enseñanza de 10 minutos, aunque agarren un librito y en el librito lo estén leyendo el tema, pero cuántos de ustedes pueden comunicar a través de una pequeña experiencia y animar a los hermanos? ¿Cuántos de ustedes